Hola chicos, buen día. Estamos hoy en nuestra lección número 4 de servicio de atención al cliente. El tema que vamos a tratar en el día de hoy se llama concepto y manejo de la información. Es un tema supremamente importante para nuestra entidad. Pero ¿qué es la información? La información es el conjunto de datos, ¿sí?, que configura un mensaje que emite un emisor y que se pretende que llegue a un receptor y quede ¿qué? Informado. Entonces, es el mensaje que yo emito, pero que alguien lo recibe, es la información que yo estoy dando. ¿Cómo se hace el manejo de la información? Este manejo de la información es la recolección y el manejo de la información de una o más fuentes de distribución de esa información. Entonces, miramos aquí. ¿Cuáles son las características de la información? Primero, la información es un conjunto de datos. La otra, la información sin orden parte totalmente. Una información sin orientación pierde totalmente el sentido, ¿sí? La otra es la información debe ser veraz, la otra debe ser directa, la otra debe ser, debe dársele un uso a esa información. Bien, ¿qué tipo de información nosotros tenemos? Tenemos la información confidencial o clasificada, tenemos la información pública, tenemos la información personal, tenemos la información externa, o sea, la que nos llega, y la información interna. Ahora, ¿qué elementos debemos tener en cuenta para la valoración de la información? Debemos tener en cuenta la fiabilidad de la información, de la fuente de la información, que donde yo recibo la información sea confiable, que sea valedera, que tenga validez, que sea exacta, que tenga una autoridad que la firmó, que tenga una autoridad que la realizó, que sea actualizada y que tenga un punto de vista. Ahora, también debe tener una valoración, pero resulta que para que toda documentación, toda comunicación debe tener una valoración documental, ¿sí? Debe ser de una fuente, los documentos pueden ser primarios o inmediatos, o pueden tener un valor mediato, que sea posterior, que pueden ser útiles en un futuro. Ahora bien, veamos cuáles son las cualidades de la información primaria o inmediata. Una, esas cualidades cualidades que adquieren los documentos desde el momento de su creación. Esa es la información primaria, ¿sí? Porque se ha dado a través de una persona que la inicia y va dirigida a un destinatario. Tiene un valor administrativo, tiene un valor jurídico y tiene un valor fiscal. Además, tiene un valor contable y tiene un valor técnico. Todo documento, toda información tiene un valor. Como tal se debe manejar. Ahora bien, igualmente, dice aquí, los valores secundarios. ¿Cuáles son esos valores secundarios? Ya les dije, valor primario y un valor secundario. Entonces, el primer valor es el valor primario, que es el valor inmediato. Ahora vamos a ver el valor secundario, ¿sí? Dice que este valor secundario tiene un valor histórico, un valor científico y un valor cultural. Entonces, es donde se guardan en archivos y para algo se va a utilizar posteriormente. Ahora, veamos cuál es el tratamiento que se le debe dar
a la información electrónica. Ya hablamos de los documentos que llegan de una manera física, el papel, ¿sí? Esos son los que nosotros les vamos a dar una información primaria, una información secundaria y los vamos a archivar. Ahora, pero resulta que con la modernidad, digámoslo así, estamos manejando comunicación electrónica o la famosa comunicación digital. Dice que es todo documento electrónico, porque también es un documento electrónico que es enviado por medio digital. Entonces, ¿cuándo son válidos los documentos electrónicos? ¿Sí? De acuerdo a la información y de acuerdo a la información, no importa el origen o la naturaleza que éste tenga, ¿sí? Puede contener datos de identificación que permiten la individualización del mismo. Puede incluir metadatos. ¿Qué son los metadatos? Son los mínimos obligatorios definidos. Eso lo vamos a ver posteriormente. En la próxima lección vamos a mirar qué son los metadatos con una manera más clara, ¿sí? Ser necesario de acuerdo al caso. Y debe de incorporar firmas electrónicas. Ahora, de acuerdo a las normas ISO 15489, aquí pues voy a aclararles qué es el metadato. Sí, se dicen que los metadatos describen el contexto, el contenido, la estructura de los documentos, así mismo como su gestión a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué son los metadatos? Los metadatos se utilizan como correspondencia de entrada y salida, lo que llega y lo que sale, en los correos electrónicos, en los informes, en las transcripciones, en los manuales técnicos y administrativos, en las fotografías, en los videos, en las imágenes, en la página web y en las operaciones sobre base de datos. Todo eso lo vamos a encontrar lo que nos está regulando, lo que nos define la ISO 15489, que es la que nos regula el manejo de la información electrónica y los metadatos de una manera especial. Entonces, toda información electrónica o digital debe tener una seguridad, porque se deben resguardar los datos del documento electrónico. No se debe mezclar lo personal con lo laboral. Ojo, que eso es lo que se está viendo ahora con la famosa corrupción. Pierden documentos cuando son comprometedores para otras personas, ¿sí? Cuidar el entorno laboral, que mi equipo esté funcionando bien, que todo esté bien, hacer copias de seguridad, añadir una contraseña al documento electrónico y evitar restricciones, ¿sí?, de edición o de formato. Ahora, pero ¿cómo se accede a la información documental en un caso dado de servicio de atención al cliente? Entonces se deben de seguir unas reglas, se debe pedir un permiso, quizás se deban diligenciar algunos formatos. Ahora, dentro de las fases de diseño de un documento electrónico se debe tener en cuenta dos pasos. Uno, los sistemas de gestión de documentos y los registros electrónicos. Bien, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Todo documento se debe conservar y tiene una norma y unas reglas que este material lo encuentran ustedes en su material de estudio. Nuestra frase de final: cuando sientas que vas a rendirte, piensa en por qué empezaste. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en nuestra próxima lección.